Bienvenidos a un episodio más de CEPAP Pregunta, el podcast del Seminario Permanente de Política y Administración Pública. En los últimos meses se ha dado un enorme debate en torno a las funciones que desempeñan las instituciones electorales en nuestro país, el presupuesto que se les otorgan y la relevancia que tienen las y los miembros de estos órganos. Esto ha repercutido en la confianza ciudadana y la legitimidad de los comicios. Soy Rodrigo Orozco y en este episodio conversaremos sobre el papel que desempeñan los órganos electorales en la democracia y la confianza ciudadana que gozan en México. Para ello, saludo con mucho gusto al doctor Mariano Sánchez Talancre, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México y actual director de la revista Foro Internacional. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy contento de participar en el podcast. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta que le haría es ¿qué se entiende por órgano electoral? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan? ¿Y cómo fue la construcción de estos en México? Los organismos electorales en general podemos decir que hay de dos tipos. Por un lado están los organismos administrativos, siendo el INE, el Instituto Nacional Electoral, el órgano administrativo electoral por excelencia. Y por otro lado, digamos, los órganos jurisdiccionales o de administración de justicia electoral pertenecientes al Poder Judicial, y ahí el órgano nacional sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando nos referimos a órganos electorales, a veces se utiliza el término para referirse a ambos tipos de organismos, pero en general nos estamos refiriendo al INE como institución nacional de administración electoral, así como a los institutos electorales locales que fueron parte de la historia de la transición mexicana a la democracia, han sufrido o vivido diferentes reformas, hoy todavía tienen un papel importante en la administración electoral en los estados, aunque ya bajo, digamos, una estructura nacional, bajo la esfera del INE, desde la reforma de 2014. Menciona José Waldenberg en su libro sobre la historia mínima de la transición democrática en México que un evento importante en este periodo fue la reforma de 1996, dado que se le brindó autonomía al INE. Bajo esa lógica, ¿qué cambios implicó en el papel que desempeñaba el Instituto Federal Electoral en ese entonces en la confianza ciudadana dentro de los comicios? Claro. Bueno, creo que es muy importante dado el contexto actual y como dijiste al principio, la efervescencia en el debate público sobre la administración electoral y las elecciones en México que estamos viviendo bajo este gobierno, hacer un poco de memoria política, memoria histórica, sobre eso que dices fue la transición mexicana a la democracia. Y quiero, digamos, antes de referirme en específico a la reforma de 1996, recapitular un poco, digamos, esta historia que algunos vivimos, más jóvenes o más viejos en carne propia, pero que las generaciones actuales, digamos tu generación, ya fue parte, ya nacieron en un México democrático. Entonces, creo que vale la pena reconstruir ese periodo de transición a la democracia en México. Podemos fecharlo con el inicio de la reforma político-electoral de 1977, todavía bajo el autoritarismo del PRI. Recordemos como antecedente en las elecciones de 1976, las elecciones presidenciales, había habido un solo candidato, claramente habían sido elecciones, que no habían servido su función de legitimación del régimen porque la oposición no había participado. En 1977 hay una reforma político-electoral que no coloca a México ni de cerca en la democracia, pero que inicia un periodo, un proceso largo de 20 años, no lineal, pero desde ahí empieza una especie de apertura política del régimen, en donde empiezan a abrirse mayores espacios y posibilidades de competencia a la oposición, y ese proceso histórico de esos 20 años, 2 décadas aproximadamente, es lo que llamamos transición a la democracia, que termina justamente, creo yo, digamos, hay una cierta ambigüedad, bueno, esto no es una especie de categorización que hacemos quienes estudiamos estas cosas y desde el análisis político, pero podemos decir que la transición termina justamente con la reforma electoral de 1996. Es una reforma que cambia o establece las condiciones para que México deje de ser un régimen autoritario y pase a ser una democracia. ¿Qué hace la reforma en 1996 que es tan importante? Bueno,
no empieza desde cero, ¿no? Digamos, está el antecedente de varias otras reformas electorales previas, empezando, decía, desde la de 1977, otras reformas, por ejemplo, en 1990, después de la elección de 1988, en la que hay acusaciones creíbles de manipulación electoral, fraude, se crea el INE, pero en ese momento no es un órgano con autonomía constitucional, es un órgano todavía controlado por el gobierno, controlado por la Secretaría de Gobernación. Lo que hace la reforma de 1996 hace dos cosas que son críticas para establecer condiciones de competencia que podemos decir ya ponen a México en la categoría de las democracias. Uno, le otorga autonomía constitucional de gestión presupuestal al entonces IFE, al Instituto Federal Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Saca definitivamente al gobierno de la República de la administración electoral. Antes, la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, cuyo jefe desde luego es el presidente de la República, era la cabeza del órgano electoral. La burocracia que organizaba las elecciones eran funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Esto desde luego creaba pues un conflicto de interés muy elemental en donde el gobierno competía en las elecciones y al mismo tiempo organizaba las elecciones. Lo que hace la reforma es darle completa autonomía al INE, establecer que su órgano directivo, el Consejo General, va a ser presidido por un consejero presidente y va a estar integrado por otros consejeros que van a ser nombrados por 2/3 partes de la Cámara de Diputados, en donde el PRI ya no tiene una mayoría calificada, es decir, tienen que ser producto de la negociación y el pacto entre diferentes fuerzas políticas, incluyendo el gobierno y las oposiciones, y eso le otorga una gran independencia, la reforma que establece la autonomía del INE. Y segundo, la reforma electoral del 96, hay muchos cambios, pero creo que el segundo principal es la reforma del financiamiento a los partidos políticos, que le otorga a los partidos de oposición acceso a un generoso financiamiento público que les permite competir en condiciones mínimamente equitativas o en pie de igualdad con el gobierno. Con esas, digamos, dos palancas, México llega a las elecciones intermedias de 1997, las elecciones de diputados, ya con partidos de oposición, con presupuesto generoso para poder competir con el entonces PRI-Estado y con un órgano electoral autónomo, independiente, en donde el gobierno ya no tiene participación. Por eso, digamos que es la reforma del 96 en su momento se llamó la reforma definitiva, no porque necesariamente fuera la última reforma electoral que México iba a experimentar, pero sí la definitiva en términos de culminar este ciclo de reformas electorales que fueron abriendo el régimen autoritario y dando paso a un régimen democrático. Sí, mencionaba usted que no fue la última, sino después del año 2000 con la alternancia ha habido otras series de modificaciones a las normas electorales y bueno, considero que una de las más importantes ha sido la del 2014, en la cual el Instituto Federal Electoral pasa no solo en el nombre al Instituto Nacional Electoral, sino que también las responsabilidades que tiene únicamente a nivel federal pasan a nivel nacional. No sé si nos podría explicar un poco más qué implica estas modificaciones. Uh-huh. En efecto, entonces después de la reforma del 96 ha habido otras reformas electorales, de hecho varias reformas electorales, con la diferencia, insisto, que estas ocurren ya en un contexto democrático. Y lo que hacen esas reformas es ir incorporando nuevas demandas de las oposiciones que van surgiendo como parte del conflicto electoral y, digamos, de la competencia electoral. La de 2014 es en efecto una de las más importantes. Mencionaría también la reforma político-electoral del 2007-2008, que ocurre después de una elección muy competida, digamos, con un margen de diferencia muy estrecho. Es la elección en la que gana el presidente Felipe Calderón y pierde el hoy presidente López Obrador por un margen muy pequeño de diferencia. Sabemos que hay un conflicto postelectoral largo y, digamos, y muy polarizado, producto de las demandas de la izquierda partidista en ese momento y de, digamos, los problemas que se habían presentado durante la elección de 2006. Hay una reforma en 2007-2008 que incorpora varias de esas demandas. Entonces esa es una reforma importante, incluyendo darle acceso a los partidos
en radio y televisión en tiempos del Estado, en lugar de comprar a los concesionarios de radio y televisión los espacios, prohibir la compra de espacios de publicidad en radio y televisión a otras entidades distintas a los partidos políticos. Y estos son en respuesta directa a ese conflicto postelectoral de 2006. La reforma de 2014 que mencionas es otra reforma que incorpora buena parte de las demandas de los partidos, sobre todo de las oposiciones, pero son reformas pactadas, que en efecto convierte al IFE en una autoridad nacional. ¿Qué quiere decir esto? El IFE ya se hacía cargo de varias funciones de la administración electoral en términos prácticos como autoridad nacional. Por ejemplo, el padrón electoral. El padrón electoral no importa si uno estaba votando en una elección federal de diputados, en la elección de presidente o en una elección local para diputados locales, para presidentes municipales, para el gobernador. El padrón electoral y la lista nominal de electores para esas elecciones ya era una función que hacía el IFE en términos prácticos como autoridad nacional. Pero había otras funciones de las cuales estaban a cargo los institutos electorales estatales. Estos contemplados en las constituciones de los estados, recordemos México es un país federal, y había parte de los agravios o acusaciones de las oposiciones, era que estos institutos electorales estatales, en algunos casos, tenían una fuerte influencia de parte de los gobernadores, de los gobiernos estatales. Es decir, que lo que había ocurrido a nivel nacional, esa independencia del IFE, la capacidad del IFE a organizar las elecciones sin intromisión ni influencia del gobierno federal, no se reproducía en el nivel estatal en algunos casos. Eso era, digamos, creo, el ímpetu principal detrás de la reforma. Y después había otras preocupaciones o argumentos como una duplicidad de funciones, que en parte lo que hacían estos institutos electorales estatales, de todas maneras ya lo podía hacer el IFE. Eso, digamos, creo que es solo parcialmente cierto, pero en los hechos esa reforma lo que hizo fue convertir al INE, al IFE en ese momento, en una autoridad propiamente nacional y poner a estos institutos electorales estatales que antes estaban electos, digamos, reproduciendo la práctica nacional por las legislaturas estatales, los vuelve autoridades que están bajo la esfera del INE, cuyos funcionarios son evaluados y seleccionados por el propio Instituto Nacional Electoral, y el INE absorbe varias funciones. Decíamos, ya era una autoridad nacional en el padrón electoral, en la administración de los tiempos de radio y televisión para la publicidad electoral, pero convierte al INE, digamos, en la entidad rectora de todos los procesos electorales, desde las presidencias municipales en el último municipio del país hasta la presidencia de la República. Y bueno, el primer comicio electoral presidencial que tiene a su cargo el INE, pues son las elecciones de 2018, donde triunfa quien había perdido en 2006, llega a la presidencia pues, el actual presidente López Obrador, y no sé usted cómo lo vea, pero desde el inicio de su administración ha sido muy tensa la relación que lleva, pues, en general el gobierno con el INE en particular. Ha habido un intento de reforma constitucional que no fue aprobada. Se ha intentado hacer cambios mediante leyes secundarias, ¿no? Lo que se le conoce como el famoso Plan B. Entonces la pregunta sería, ¿cómo vulneran estos cambios secundarios a los órganos electorales? ¿Y cómo afecta esto en la confianza ciudadana? Bueno, yo creo que lo dices de manera muy suave, es decir, que hay tensiones. Yo creo que para decirlo en términos llanos, nunca antes en la historia democrática de México, en la corta historia democrática de México y en su historia política, las autoridades electorales habían enfrentado tal animadversión y, hay que decirlo abiertamente, ataques, no solo retóricos, verbales, sino ataques reglamentarios y vía estas amenazas de reforma de parte desde la presidencia de la República, parte del gobierno federal. Esto ha puesto a México en una situación delicada,
en donde buena parte de las conquistas democráticas que le tomó a varias generaciones conseguir vía este largo proceso de transición democrática del que hablábamos hace unos momentos, hoy nos corren el riesgo de desmantelarse o por lo menos debilitarse seriamente, insisto, desde la presidencia de la República, con una reforma que por primera vez en la historia de las reformas electorales en México, no es una de la historia, digamos, reciente desde la transición democrática, no es una reforma exigida ni demandada por las oposiciones para nivelar las condiciones de competencia, para abrir el régimen político, es por el contrario una reforma promovida desde el gobierno, es decir, desde el poder. Creo hay buenos elementos para decir, para conseguir ventajas en su competencia con las oposiciones, para consolidar su poder. La animadversión del presidente de la República actual y, digamos, de su partido viene, el antecedente directo es la elección del 2006. Antes de eso, digamos, el propio presidente López Obrador se había reconocía y había, no solo reconocía, sino había participado abiertamente como en su momento un político muy importante y en su momento presidente del PRD, en la elección de consejeros electorales, y había reconocido, digamos, y bueno, buena parte de sus exigencias, no solo de él personalmente, sino de la izquierda partidista, habían sido incorporadas en la legislación electoral, en el funcionamiento del INE, pero el 2006 sí es un parteaguas. Es un parteaguas porque es una elección que se resuelve por un margen muy, muy estrecho, en donde no hay evidencia de manipulación del voto, es decir, los mejores análisis que tenemos y además la propia mecánica de la administración electoral en México, como funciona hoy a partir de funcionarios de casilla que son funcionarios sorteados, nuestros propios vecinos, digamos, orquestar un fraude, manipular el voto con ese sistema electoral, con tantos candados, no es creíble. Entonces, en esa elección en 2006 es desde luego un tema que polariza partidistamente a la opinión pública, pero no hay evidencia de manipulación del voto. Pero durante las campañas hubo juego sucio, digamos, o violaciones a lo que en ese momento sí estaba en la ley. Por ejemplo, destacadamente, la compra de espacios en televisión del Consejo Coordinador Empresarial, advirtiendo o señalando, digamos, que el triunfo de López Obrador de la izquierda era un peligro para México, ¿no? Y eso fue parte de lo que se incorporó, por de ahí las prohibiciones explícitas a la compra de propaganda electoral por entidades distintas a los partidos en la reforma de 2007-2008. De ahí que se dio acceso a los partidos políticos en tiempos del Estado, en radio y televisión, en la reforma de 2007-2008, porque había evidencia o acusaciones de que los concesionarios de televisión pues le vendían los spots en radio y televisión a distinto precio según el partido político. Entonces, esa elección sí es un parteaguas porque desde entonces el hoy presidente y en ese momento en el PRD, después con la creación de Morena, se ha convertido en un adversario, una especie de oposición desleal o parcialmente leal, en donde participa en las elecciones, participa del juego democrático al mismo tiempo que impugna a sus autoridades. Eso algunos pensaban, y quizá con buenas razones, que un triunfo del presidente López Obrador en las elecciones podía suavizar las tensiones y finalmente consolidar la democracia en México, porque ya todas las principales fuerzas políticas iban a haber ocupado la presidencia de la República y accedido al poder en elecciones organizadas por estas entidades. Hoy sabemos que no fue así, ¿no? Digamos, desde que llegó al poder, en efecto ha habido un enfrentamiento y ataques de parte del gobierno, impugnación o ataques en el sentido de acusaciones de que no se comportan de manera imparcial. Viene el intento de reforma constitucional que fracasa por no alcanzar la mayoría calificada que se requiere en las cámaras,
Y en efecto, el gobierno ha de alguna manera reformulado buena parte del contenido de esta reforma constitucional, y especialmente su espíritu, que me parece un espíritu antidemocrático, en un plan B que consiste en reformar distintas leyes, pero ya no a nivel constitucional, la ley electoral, ley de partidos políticos, la ley de propaganda gubernamental, y creo que, digamos, este plan B, podemos en un momento, si quieres, tocar algunos de sus componentes principales, pero sería, digamos, es un torpedo a la administración electoral en México, a la posibilidad de tener elecciones equilibradas, en primer lugar, ¿no? Donde el gobierno no tiene ventajas ilegítimas, y en segundo lugar, elecciones bien organizadas, como las hemos tenido hasta hoy, bien organizadas porque los ciudadanos pueden ir a votar, tienen una casilla cerca, todo el mundo tiene su credencial, hay supervisión de funcionarios, los funcionarios de casilla son sorteados y están propiamente capacitados por el propio INE, hay presencia de representantes de los partidos, es decir, toda esa maquinaria que se activa para la organización electoral en México, que está normada y muy bien ejecutada por las autoridades electorales, es lo que está en riesgo con el plan B. Y en caso de que se llegaran a aprobar, las consecuencias que tendría sería en la confianza ciudadana dentro de los procesos electorales. Bueno, en la confianza, creo que sí, sin duda, digamos, la confianza en los procesos electorales, pero creo en la propia integridad y limpieza de los propios comicios, ¿no? Yo creo que va más allá los efectos, posibles efectos del plan B, como está planteado por el gobierno, van más allá de las percepciones ciudadanas. En los hechos, las elecciones corren el riesgo de estar mucho peor organizadas, de haber problemas que no se han presentado en México, de no, a una gran escala, digamos, de no instalación de casillas, de funcionarios de casilla mal capacitados, de acusaciones de irregularidades electorales, ya no, digamos, construidas, sino reales, porque hay problemas en distintos distritos o municipios del país, y elecciones en las que el gobierno y las fuerzas de oposición no compiten en un pie mínimo de igualdad, en donde, digamos, la cancha está inclinada, que era el problema que tenía el régimen autoritario del PRI en sus últimas décadas, ¿no? Aparte de lo que mencionábamos, de la autonomía del IFE, pero digamos a partir de 1990, podríamos decir, las elecciones en México, bueno, estaban ya organizadas por el IFE, había presencia de consejeros ciudadanos, pero desde luego no eran elecciones democráticas porque competía, por un lado, el aparato entero del Estado, el gobierno con todos sus recursos, contra oposiciones debilitadas. Y el plan B, varias de sus modificaciones, pretenden, digamos, regresarnos a ese Estado predemocrático en donde la cancha está estructuralmente inclinada en favor del gobierno en turno. Entonces, sí, creo que podría haber repercusiones serias en la confianza en las elecciones, pero estas serían producto de la propia desprofesionalización de la administración electoral, que ha sido, digamos, una de las conquistas principales en el ámbito político electoral en México. Y finalmente, el punto de partida quizá que deba llevar una reforma electoral, pues debe ser el diálogo entre las fuerzas políticas y también el reconocimiento de que el sistema democrático en México es perfectible, ¿no? Bajo esa lógica, ¿qué modificaciones considera que requeriría pues, los órganos electorales para mejorar pues, los procesos? Bueno, todo sistema democrático es perfectible y toda institución es perfectible. Creo que la pregunta en el contexto es, en primer lugar, si es deseable, y lo digo de forma retórica, creo que es obvio que no. Una reforma electoral que no es fruto del consenso de los propios competidores del juego democrático. Es decir, las leyes electorales y las instituciones que tienen que ver con la competencia democrática misma no son como cualquier otra ley, digamos, en donde una mayoría en efecto puede modificar, implementar los cambios que considere y después puede llegar otro gobierno si alcanza la mayoría, volverla a reformar. Las leyes electorales y las
reglas que tienen que ver con el propio juego democrático tienen un carácter especial, porque de su legitimidad frente a la sociedad y frente a todos los competidores depende la propia estabilidad del sistema político y la propia estabilidad democrática. Por tanto, es siempre deseable que en toda reforma electoral haya un proceso de deliberación, un proceso de negociación altamente plural, y que aquello que se modifique sea eso, producto de un consenso político y de una deliberación política y social amplia, incluyendo desde luego las reformas electorales, pero factores incluso como la nominación y el nombramiento de consejeros electorales, que es algo que va a vivir México pronto, la renovación parcial del Consejo General, pero incluyendo la presidencia del INE, del Consejo General del INE. Bueno, ahí es siempre deseable que eso sea producto de un acuerdo de los propios competidores del juego democrático. Es decir, si podemos estar en desacuerdo y competir ferozmente por el poder, pero para que eso sea posible, tenemos que hacerlo conforme unas reglas y sobre un terreno de juego en el cual todos estamos de acuerdo. Entonces, eso es, digamos, un vicio de origen de este plan B, que es producto de la voluntad de una fuerza política y no de una negociación, un acuerdo plural. Ahora, en efecto, dice todo sistema electoral y toda institución es perfectible. Yo sí, digamos, tengo una posición muy clara en esto y creo que es defendible con argumentos. En México hay muchas otras instituciones y muchos ámbitos de política pública mucho más necesitados y urgidos de una reforma que los organismos electorales. Si pensamos en las instituciones del Estado mexicano, desde su sistema fiscal hasta sus policías, sus jueces, su sistema educativo, su sistema de salud, su sistema electoral, me parece que en la urgencia de reformas y en la necesidad de cambios, pues realmente los órganos electorales están en los últimos lugares. No me parece que sea urgente ni indispensable una reforma electoral. Al contrario, creo que las instituciones electorales son de las que mejor funcionan en el país. Y esto, si lo vemos con indicadores objetivos, digamos, de desempeño, el INE está típicamente a la cabeza de todas las instituciones civiles. Se instala el 99.9% de las casillas cada elección, 99.8% de los mexicanos ha tramitado su credencial para votar. Todo el mundo puede acudir a votar a una casilla próxima a su domicilio. Las casillas se instalan. Esas casillas están integradas y, digamos, regidas por funcionarios de casilla que son ciudadanos sorteados. Esos ciudadanos son sorteados y capacitados por el propio INE. En todas las elecciones, el porcentaje de mexicanos digamos, que son sorteados y que son efectivamente capacitados por el INE es altísimo. Y realmente entre todos los problemas del país muy agudos, en el ámbito de la violencia, en el estancamiento económico, etc., el INE ha sido un ancla de estabilidad y la posibilidad de tener elecciones en las que todos los partidos compiten, ganan y pierden. Yo creo que eso es una muestra, digamos, patente, que no es urgente una reforma en este ámbito. Ahora ya si nos pusiéramos en el terreno digamos, con este paréntesis o esta salvedad, ¿qué cambios se podrían hacer? Bueno, yo creo que, digamos, en la administración electoral realmente hay poco que cambiar justamente por esto, porque funciona, digamos, no hay que reformar o transformar lo que funciona. Pero hay aspectos de las contiendas, de la competencia, que podrían sí afinarse. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la fiscalización de las campañas políticas. El INE fiscaliza las campañas políticas, tiene una unidad de fiscalización con autonomía de gestión, con instrumentos, pero es desde luego un problema en México, digamos. Pero no me parece que sea un problema del INE, un problema solo de las elecciones. Es un problema de que hay dinero en las campañas y un manejo de los presupuestos públicos con fines electorales. Y eso tiene que ver quizá con reformas que podemos pensar, a lo mejor no son reformas electorales, a lo mejor lo que hay que hacer son reformas de profesionalización de la administración pública.
Por ejemplo, reformas de servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, de modo que los presupuestos públicos y los funcionarios públicos, es decir, las oficinas, toda la administración pública, no pueda utilizarse con fines electorales, que haya mucho mayor supervisión, fiscalización de los recursos. Eso es, por ejemplo, un ámbito en el que creo, digamos, podría sin duda discutirse, mejorarse. Otro ámbito tiene que ver con la propaganda gubernamental. Es un tema que está, de hecho, en el Plan B, pero no en el sentido correcto. Lo que hace el Plan B, de alguna manera, es reformar la regulación que tiene que ver con la propaganda gubernamental para, en esencia, darle carta blanca a los funcionarios públicos para inmiscuirse en los procesos electorales, especialmente o empezando por la propia presidencia de la República, es decir, la conferencia mañanera, que sabemos que es el instrumento, digamos, de promoción y publicidad gubernamental hoy por excelencia en México. Bueno, el Plan B lo que trata de hacer es decir, bueno, como solamente será punible aquello que los funcionarios públicos hagan con recursos públicos. Por tanto, los pronunciamientos que hagan sobre las elecciones, sobre las campañas, sobre los partidos, los funcionarios públicos, empezando por el presidente, en su calidad de ciudadanos, una especie como de protección de las libertades, pero de los funcionarios, no de los ciudadanos, eso no constituye propaganda gubernamental. Bueno, yo creo que eso es un error, digamos, va en contra del espíritu de muchas de las reformas previas y de las propias exigencias de la izquierda partidista cuando estaba en la oposición, que era que los gobiernos mantuvieran la neutralidad durante las campañas. Pero hay un tema ahí que es cómo regulamos la publicidad o la propaganda gubernamental, la información gubernamental, porque hay valores en conflicto. Por un lado, los gobiernos tienen la función, no solamente, digamos, del derecho, los derechos son de los ciudadanos, pero los gobiernos sí tienen una función de explicar y difundir a la población información relevante. Por otro lado, tenemos un interés colectivo en que las campañas puedan conducirse en un entorno de neutralidad del gobierno y en condiciones de equidad de la competencia, es decir, en condiciones justas de competencia para los participantes. Por tanto, hay que tratar de que los funcionarios públicos puedan cumplir, desde luego, con sus funciones en el gobierno, pero sin que esto desequilibre las condiciones mínimas de justicia de competencia. Y eso sí es un tema que ha tratado de regularse en México, pero que está todavía pendiente. Entonces son algunos de los aspectos que creo hacia futuro podrían discutirse y ser parte de un paquete quizá de reformas para perfeccionar nuestro sistema democrático, pero creo que sin duda el Plan B, digamos, no va en ese sentido y no tiene ese espíritu. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer haber conversado con ustedes. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como CEPAP y hasta el próximo episodio.